¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Qué bueno que nos acompaña. El día de hoy vamos a platicar de un personaje y de manera de verdad sincera, aunque sencilla, queremos reconocer la labor de un extranjero que ha hecho una obra única para todos los poblanos, sobre todo para los poblanos de la capital, porque este trabajo que él en algún momento, en una solicitud que le hace a la autoridad entonces, le pide permiso para tener acceso a los archivos y con esa información hacer un folleto. Imagínese lo que pensaba don Hugo Lai, o don Hugo Leitch, ¿no? Como se le conoce, en esta preparación y redacción del texto de Las calles de Puebla. Para este programa me acompaña mi buen amigo Nacho Naredo. Nacho, ¿cómo estás? Por supuesto, para platicar. Bienvenido. Y por fin creo que hoy se nos hace, queridos amigos del auditorio, el poder conversar sobre la obra de don Hugo Leicht. Ya veníamos hace unas semanas pues reuniendo algunas fotografías, alguna información, que sabemos existe mucha porque fue prolífica la obra de don Hugo Leicht, como dice Enrique Castro. Oye, fíjate, yo creo que la más importante es este libro Definitivo. de Las calles de Puebla. Si me permites, mira, yo tengo esta edición, que es una de las últimas que se hacen, porque la primera emisión del libro, la primera impresión que se hace, es de la década de los años 30 y se hace en facsímil. Esto don Hugo lo logra gracias al apoyo de algunas familias poblanas, de algunos amigos. Él se hace de muy buenos amigos. Por ejemplo, siempre habla don Hugo en sus cartas y reconoce el apoyo que le da Miguel Marín Hirschman. Sí, el notario abogado, Miguel Marín notario. Hirschman, que además fue su mecenas. Yo tengo varias ediciones, Enrique, o he tenido varias ediciones de Las calles de Puebla y las he prestado. Yo creo que es un buen momento para aquí, desde la pantalla, decirles a los amigos que no me los han devuelto, Oye, que podemos hacer alguna transacción para que no tenga que mencionar sus nombres. oye, dicen que tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve. Pero fíjate que la Así es obra que de es- don Hugo Leicht no, es una obra que todos los poblanos la conocen de oído, pero que pocos han Muchos. consultado. Sí. Y la realidad es que no es un libro para leer de corrido, es un libro De que es un consulta. referente de consulta para cualquier investigación o por cualquier estudio que se haga, como en Las calles de Puebla y la obra de don Hugo Leicht. Uno tiene todo lo necesario en acotaciones, en definiciones, y está perfectamente documentado para que, pues, en su momento que fue editado, que fue en 1936, 30 y- cuando sí. aparece la primera edición, pues después de un intento en 1933. Entonces, desde entonces viene siendo algo que no podemos dejar de consultar y que no puede dejar de estar en la biblioteca particular de cualquier poblano interesado en su ciudad. Y fíjate que este libro es una obra de consulta, tiene una riqueza incalculable, porque el trabajo que hace don Hugo, además de esta investigación, yo creo que de paso cuando él le pide al archivo municipal, le pide al presidente municipal de entonces, que le permita tener acceso al archivo, de paso les ayuda a ordenarlo, porque me imagino que estaba hecho un desastre. Entonces, y don Hugo siendo tan metódico, ¿no? Al fin alemán, ordena el archivo municipal, obtiene información y luego, a través de Miguel Marín, de su amigo Miguel Marín, él se hace conocido de algunas familias, profesionistas, empresarios, comerciantes, algunos de familias, bueno, de mucha tradición en nuestra ciudad, y ellos le van platicando historias, le enseñan fotografías, le van platicando de rumbos, de colonias, de calles, y eso hace y le permite a don Hugo Leicht tener una visión muy amplia y sobre todo tener la facilidad, ¿no? que él es uno de sus méritos, de ir redactando. Y antes de echarnos el clavado a la mesa, Oye. él nace en Alemania, nace en Hamburgo. Así es, Nace el 27 de agosto de 1881 efectivamente. y, oriundo de Hamburgo, realiza en su ciudad natal, se doctora en letras, y de ese doctorado en letras tiene una gran habilidad que pocos tienen. Él es políglota.
Claro, habla porque él habla distintos idiomas, domina lenguas antiguas y Domina el lenguas latín, modernas, claro. como son el griego y latín, y obviamente el inglés, el francés y el español. Y a su llegada a México empieza a traducir del náhuatl al español Claro. y además empieza a aprender el otomí, que no le dio tiempo. Después hablamos por qué. Oye, en esta primera imagen que le vamos a presentar, esta es la única fotografía que existe de don Hugo Light o don Hugo Leitch. No le gustaba mucho que tomaran fotografías, que le tomaran una imagen. Entonces, la única imagen que existe, que podemos tener una referencia de él y conocerle la cara, pues es esta. Ahí ya te das cuenta de la edad que tiene don Hugo Light en esta fotografía, que debe ser arriba de los 47 años. Fíjate que en este prefacio Sí. de su libro, Sí, sí. ¿no? Ahí va dando cuenta de quiénes son las personas que lo ayudan, a quién les tiene un agradecimiento. ¿Y entonces, cómo llega a México? Pues aquí va redactando, mire. ¿Sí? Ahí va redactando don Hugo Light y va poniendo los nombres. La verdad es que es una cantidad importante de poblanos. Si le digo que tuvo que ver, por ejemplo, también don Pedro Vera Isuria, que en ese tiempo era el obispo de la ciudad, bueno, pues también se le facilita el acceso a las sacristías, a los archivos de la curia, para ir conociendo pues, a los personajes, dónde habían nacido, quiénes eran sus papás, qué estado civil guardaban, en qué fecha habían muerto. Así es. Que toda esa información, bueno, pues estaba en las sacristías y luego se va al registro civil. Así es que la única imagen que hay de don Hugo Light es esta que vio. Y a partir de esa imagen, mire, en esta publicación de la Esa Bohemia misma foto Poblana, la toman para la portada es de un la grabado. revista de la Bohemia Poblana, del folleto, donde hacen un homenaje al doctor Hugo Light. Es un grabado, mira. Fíjense, amigos, que en su juventud viaja por algunos países de Europa. Estamos hablando de a los 22, 23 años, cuando ya él dominaba varios idiomas y doctorado en letras. Sí. Se pone de acuerdo porque además el espíritu aventurero y de investigador le hace viajar hacia los Balcanes. Y entonces esto que no está en el libro de don Hugo Light, lo narra y existen algunos escritos y artículos de algunos biógrafos, también en los archivos del licenciado Marín Hirschman. Existe ahí todo ese referente histórico de cómo él, navegando por el Danubio, pues estallando la guerra, pues ya no puede regresar a Alemania, y entonces es como la historia nos lo manda a Puebla. Bueno, nos lo manda a la República Mexicana. Primero al continente americano. Así es. Llega a Guatemala. Él obviamente está ligado con el colegio alemán, lo que ahora es el colegio Humboldt. Por mucho tiempo se conoció como colegio alemán. Mira, viene esta imagen que veíamos de la Bohemia Poblana, Nacho, decías sí, que en esta foto, pero en realidad es un grabado que hace Faustino Salazar, tomado de esa primera fotografía que vimos. De memorable me recuerdo también a don Faustino Salazar y a su hijo Fausto, ambos ya en paz descansan, habiendo dejado pues parte de su obra y su trabajo a la ciudad de Puebla. Fíjate, año de Hidalgo, marzo de 1953, es cuando esta revista, ¿no?, de la Bohemia Poblana, que había comerciantes, abogados, había contadores. Qué interesante lo que acabas de decir, porque en 1953 es el año en que fallece don Hugo Light, y entonces se empiezan a realizar después, unos años después, unas gestiones para traer su cuerpo, sus restos, claro, que estuvieron enterrados allá en Alemania, y traerlos porque su madre quedó sepultada aquí en el Panteón Francés, y es ahora donde descansan ya juntos los restos de ambos, gracias a que esas gestiones que se hicieron por don Pedro Ángel Palou y otros intelectuales de ese tiempo hicieron posible lo que narraremos en otras fotos. Sí, oye, fíjate que cuando don Hugo Light llega a nuestro país, pues obviamente la Secretaría de Gobernación le hace una ficha, ¿no? El Departamento de Migración lleva un control de las personas que van entrando al país y, bueno, pues se tiene, es un documento que se tiene con los datos. De su ingreso, ¿verdad? Sí, algunos muy simples, mira.
De ahí se sacan estos datos, fíjate. ¿Cuánto Él medía? llega en abril de 1918. ¿Cuánto medía don Hugo Light de Fíjate, estatura? 1,71 dice aquí. 1,71, pues era una persona de estatura La regular. piel es de color blanca, el Sí. cabello es entrecano, es el pelo lacio, tiene las cejas. Fíjate que tú decías que Es fue abierto, contratado en el dice. colegio alemán, en ese entonces no era el colegio Humboldt. No. Fue contratado como maestro de francés. Exacto. Y entonces llega a impartir, después de esa clase por la que es contratada, 31 horas a la semana de matemáticas, biología, ciencias, geografía, a los alumnos de secundaria del colegio alemán. Estamos hablando de 1918, que es Oye. donde ingresa como maestro al colegio alemán. Pero fíjate, Aquí tenemos en la mesa entonces también que fue bibliotecario de la biblioteca del gobierno del... no, es la profesión que le ponen Ajá. en la ficha, que porque a él lo consideran un bibliotecario. ¿Cuál es su Ok. idioma nativo? El alemán. Mira. Sí, sí. Y dice, ¿qué otro idioma habla? El español. Sí. Se llamaba Enrique, mira. Tenemos que mencionar una Hugo cosa. Leitzmeyer. No todo es miel sobre hojuelas. Don Hugo Light no pasó una vida tan fácil. Al tercer año de trabajar intensamente y teniendo tantas horas clase ahí en el colegio alemán, resulta que los ahorros de su madre y sus propios ahorros los facilita al cajero del colegio alemán. Ya. También un hombre de origen alemán, el cual no tenemos referencia de su apellido. Esta persona pone los fondos en una empresa que tiene que quiebra en 7 meses. Hace una especie de tanda. No, pues es una quiebra de esa empresa y pierde los ingresos que tenía, Sus los pocos ahorros. ahorros que tenía. Y entonces hay una trifulca entre ellos y es despedido y se queda sin dinero y sin trabajo. Es como es contratado por el gobierno del estado de Puebla como bibliotecario de la Biblioteca Palafoxiana. Y es el primero que hace un listado del inventario museográfico Te de la digo, lo que biblioteca. te decía al principio, cuando él va a pedir el permiso para poder utilizar documentos y hacer su obra de las calles de Puebla, pues obviamente que de paso les va armando y les va poniendo orden a los archivos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Hugo Adelbert Henry Leitzmeyer realizó estudios en Hamburgo, con especialización en letras clásicas y modernas, llegando a hablar griego, latín, inglés, francés y español. Se va a Ya vivir. estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando sobre el doctor Hugo Light o Hugo Leitch, este historiador maravilloso, bibliotecario, maestro del Colegio Alemán durante un tiempo aquí en la ciudad de Puebla. El Colegio Alemán ahora se le conoce como el Colegio Humboldt. Ahí nos platicaba Nacho que enfrenta un problema por cuestión de dinero. Hacen una especie de caja de ahorro, le quedan muy mal. Don Hugo reclama a la dirección del colegio que no es posible que le quiten su dinero y no lo pueda recuperar, pero en el colegio le dicen que pues, esa caja de ahorro no tiene nada que ver con la institución. Entonces, pierde o deja su trabajo y es cuando se ve sin qué hacer y él empieza a pensar cómo puede retribuir en algo a esta ciudad y a este país, porque a nuestro México lo veía como el país del sol. Siempre don Hugo decía que México era el país del Así sol. es, pero también Puebla para él era la ciudad del sol. Porque él siendo nativo alemán, bueno, pues pocas veces al año en su país podía ver el sol, o sea, disfrutar Bueno, pues ya de sin los rayos trabajo, del sol. fíjate. En 1920 es ascendido a director del colegio alemán. Empieza como maestro Ajá. y lo suben Y en a director. 1924 se separa del mencionado colegio. Por este No del problema. colegio Humboldt, ojo.
lo que fue el Colegio Alemán. Claro. Y pues se acercaba el 4º centenario de la fundación de Puebla, entonces venían unas festividades muy especiales, Enrique. Y fue cuando lo nombraron director de la revista quincenal Puebla, así se llamaba. Sí, sí, sí. Y entonces escribe muchos trabajos de historia sobre la ciudad y es cuando él empieza a pedir alguna anuencia para sacar datos de la ciudad y se embelece de toda la riqueza histórica que tiene la entidad. Y entonces la revista editada, ¿por quién crees que era? Me pongo de pie y me quito el sombrero. La Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la ciudad de Puebla. Hay una edición del libro de las calles Sí. de Puebla patrocinada por esta... La cual llegó por a este tener organismo. un gran caudal de monetario. Sí, como no, pues... Porque esa Junta de Mejoramiento hacía lo que en su momento el ayuntamiento o el gobierno del Estado de Puebla no podía financiar. Esa junta por medio de una fundación podría Sí, de sufragar empresarios y algunas de cosas. comerciantes. Y sí hicieron muchas cosas hasta 1975, según recuerdo. Sí, claro. Y fíjate, bueno... Alcantarillado, agua Ahorita platicamos potable. de la Junta, pero Sí. hacían hasta concursos de piñatas, Sí. de pastorelas, te acordarás. Sí. Y bueno, pues premiaban en los barrios y en las parroquias. Sí. Pero estábamos hablando del Colegio Alemán. Bueno, si pues va. usted no ubica dónde empezó el Colegio Alemán, una de sus primeras, donde estuvo establecido es en la 13 Sur y la 9 Poniente. 13 Sur es exactamente frente al Paseo Bravo, donde estaba la jaula de León César y donde estaba la jaula de los... Sí, sí. En la acera de enfrente. Oye, Ahí estaba caminando este al colegio alemán, don Hugo Leicht hacía exactamente 4 minutos y medio. Porque vivía Exacto. en la 11 Poniente, 1512. entre la 15 15 y la 13. y la 17 Sur. Ah, sí, tienes razón, entre 15 y 17. Que ahí hay, alguien mandó poner una, pues no una placa, pero sí está ahí un texto cuadro de conmemorativo, estos ¿verdad? Sí, de cerámica que dice que en esa casa se escribieron las calles de Puebla, cosa que dudo, porque ese trabajo es posterior. Ahorita vamos a ver en qué calle vivió Ándale. don Hugo Leicht. A ver, y muestra. ahí es donde se supone que escribe este libro maravilloso de las calles de Puebla. Mira, este es otro aspecto de cómo era la entrada al Colegio Alemán. Claro. Después te acordarás que en esta... Yo considero que ese carro debe haber sido de don Pedro Petersen, porque... Pues sí, porque ¿Tú ya crees? en algún otro programa tenemos una fotografía de ese coche frente a la Catedral de Puebla. Sí, sí, sí. Y pues imagínate si está frente a la casa del Colegio Alemán, pues eso ya... Oye, que en esta 13 Sur 901, Sí. te acordarás que había una serie de accesorias y llegó a haber un lugar donde elaboraban helados, ¿te acuerdas? Y guardaban estos carritos. ¿Helados el Popo? No. Esa fábrica estaba en la Reforma y lo que ahora es el Boulevard Aarón Merino Fernández. Ahí estaba la fábrica de hielo del Popo. Bueno, yo me acuerdo No, que el de los que tú helados dices estos. tiene un pingüinito, pero no sé de qué Tenía un naturaleza. pingüino que en la pata, en la mano, tenía un cono de helado y un montón de bolas de helado de sabores. Y la última de bola colores. goteaba y él abría la boquita. Abría el pico, claro. Ajá. Estaba sobre esta 13. Sobre la En esas 13. accesorias, Entre la 9 y la 11, Claro, poniente, claro. Atrás de la maternidad. Oye, qué curioso. del A la señor. vuelta ahí de la 9 Poniente vive nuestra amiga Claudia Wunsch. Ahora es Wunsch porque se casó con un alemán precisamente, Tom En la 9 Wunsch. Poniente, claro. Sí, ahí a la vuelta en la 9 Poniente, casi con la 13 Sur. Y ellos Claro. ahorita nos han escrito, es más, ellos desde allá ven el programa porque tienen la liga y constantemente están monitoreando. Así que les podemos mandar saludos, Ah, ¿no? pues sí. Los López, mira, Marta López Mier Ajá. también vivía ahí en la esquina. Que don Hugo Leicht en esta calle, en este crucero de la 9 Poniente y la 15 Sur, Sí. decía, el único callejón, dice, un verdadero salsipuedes es el de esta calle, porque la 9 Poniente entrabas por la 15, pero del lado de la 13 había una barda. Entonces, pues ya decía que era un callejón y era un verdadero salsipuedes. Así se consigna ¿Sabes en por el qué era un libro, salsipuedes? Porque era un reto posiblemente escaparse del colegio alemán.
O de la clínica del doctor Crucicelis, que daba hasta el lado de la 9. Oye, vamos a aprovechar y vamos a mandar saludos a Rosy Román, también a Martín Bertis, a Patricia Pérez. Gracias a los comentarios de don Tomás Alfredo Morales, que nos manda saludos. Hombre, muchas gracias, don Tomás. Y también para don Ezequiel Gómez, que nunca se pierde el programa. Gracias, don Ezequiel. Y hay una persona más que ahorita me voy a acordar de su nombre, que nos hizo favor de enviarnos unas imágenes de estos colegios, de un colegio muy especial que existió, a ver si te lo sabes, en la 4 Poniente, esquina con la 5 Norte. Híjole, a ver. 4 Poniente y 5 Norte. Ilústrame. Donde empezaron los tacos de la Oriental, enfrente, y contra esquina hubo una gasolinería. Ahora es un parque, donde las señoritas que fuman, pues ahí se echan su cigarrito. Las señoritas que fuman. Sí. Sí, ya sé a 4 quién te Poniente refieres. y 5 Norte. Bueno. El colegio metodista. La generación 1974 del Colegio Humboldt también a veces está pendiente de nuestro programa. ¿Tú ibas al Humboldt? Sí, yo fui al Humboldt y fui al internado de Frau Steger. Entre otras instituciones. No, es más, quiero educativas. decirte una cosa. Ya que estás tocando el tema, traigo este distintivo que estoy seguro que muchos que nos están viendo, A ver, para conseguirlo había que recibir 3 menciones honoríficas. enséñame. Claro, yo este escudito no lo recibí por las 3 menciones honoríficas. ¿Tiene una H? Sí, Como si fuera es un el helipuerto. antiguo logotipo del Colegio Humboldt de 1972. Es más, este distintivo debe tener la edad de 60, Ahí está, no te muevas, 60 no te muevas. años. No respires. No te 60 muevas. años. Entonces, para ganarlo había que tener 3 tarjetas que te otorgaban con algún mérito muy, muy, muy especial y se llamaba mención honorífica. ¿Y quién te lo prestó? No, nadie me lo prestó. Este es recuerdo de familia, mi querido Enrique. O sea, pero no es tuyo. No, no es mío. No, pues ya se me hacía raro. No, yo ¿Tres obtuve tarjetas y 3 un tarjetas distintivo? reprobatorias que te acreditaban a un arresto normalito. Y 3 arrestos normalitos te acreditaban un arresto oficial, que era toda la tarde y copiar un libro completo. O sea, te echaron 2 amarillas y la roja. No, pero yo creo Pues que este está es bonito. un recuerdo que además los que salían del colegio después de muchos años hasta la preparatoria, El colegio alemán. les otorgaban el distintivo del colegio. Muy bien. Oye, que fíjate que para muchos niños, ¿no? Para muchos poblanos, este colegio alemán, pues obviamente siempre fue una institución de prestigio. Eran muy estrictos en cuestiones académicas y entonces eso hacía que de alguna manera los alumnos pues fueran perfectamente disciplinados. Muchos de ellos estuvieron toda su vida. Mira, amigos míos, Mayra Sánchez, Anagó Ibarrondo, varios de personas conocidas, toda su vida estudiaron en el colegio alemán, en el colegio Humboldt. Humboldt, porque el alemán ya es el antecedente. Es antes. Sí. Oye, y en esta imagen que vamos a ver, aquí está, bueno, ¿quién funda el colegio alemán? De este que tanto hablamos y que don Hugo Light ahí es donde hace su... La maestra María Sosa, viuda de González, para que te des una idea, es la que, promovió el magisterio entre las personas que con el sistema del colegio alemán impartían clases con un apego estricto a la verdad, a la ciencia y a la virtud. Y otra cosa, ahí podemos ver algunos nombres como todas las maestras, Rosita Molina, que también era su pariente, Rosita, el Marta, profesor Víctor Marta. Sosa, director de Educación Pública del Estado, y así por el estilo. Yo creo que todos ellos conocimos a Tante Molina como una maestra que nos dio... Así les llaman, ¿verdad? Sí, el profesor Ajuria, Alfonso Cruz, Alfonso Schmitz, Herr Henke, Herr Eibel, Herr Wöge, que eran maestros que estoy seguro que quien nos está viendo y vivió la década de los 60, 70 Les y resulta todavía familiar. hasta los 80 con el director Herr Steger, que murió a la edad de 107 años. Oye, y si no mal recuerdo, hubo un director del alemán que lo secuestraron. Bueno, no fue director, fue un maestro, y únicamente está extraviado, está perdido y no Pero tenemos... desde entonces, ¿verdad? Estamos hablando de 1969-70.
que fue que desaparece Herwege en un viaje que hace, porque él era biólogo, Claro. y él hace un viaje a Guadalajara y no se tienen noticias de su desaparición. Oye, vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando de don Hugo Leitch. Como profesor en el Colegio Alemán de Puebla, impartía clases de inglés, francés, matemáticas, cálculo, geometría, física y geografía. Esto a nivel secundaria y actividades culturales. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y lo invito para que a través de las redes sociales, a través del Facebook, se comunique con nosotros. La verdad es que nos da mucho gusto recibir sus mensajes, felicitaciones, algunas sugerencias. Nos da mucho gusto que nos comparta su opinión. Es muy gratificante que usted, a través de este mensaje que puede redactar, pues no solo nos felicite, sino también nos haga saber que esto que vamos platicando en los programas es parte de su vida, es parte de algún familiar suyo, le recuerda algún rumbo donde vivió algunas personas. Así es que no deje de escribirnos. Nos encuentra en Facebook a través de la página Puebla en mis recuerdos. Ahí nos vamos a saludar y si lleva gusto, pues será bienvenido su comentario. Le decía hace un momento que Eunice Dixon Ayala, es la persona que nos hizo favor de escribirnos y de enviarnos unas fotografías. Con muchísimo gusto vamos a completar, ¿no?, este tema, porque da mucho de qué hablar. Ya sabes que una escuela, mira lo que estamos haciendo ahora con el Colegio Alemán. Pues aprovecho a mencionar también a Luis Ricciardi Bonfigli, a Rosita Ballesteros, a Mel Barrueta, a esa generación 74 que conserva todavía unas fotografías que, por cierto, nos las van a proporcionar, mi querido Enrique, para que hagamos un programa sobre las generaciones de ese colegio alemán y las migraciones de los alemanes. Oye, unas fotos con B de vuelta. Claro, con B de vuelta. Oye, fíjate, una persona muy relacionada y muy querida por don Hugo Leitch es el licenciado Miguel Marín Hirschman. El licenciado Miguel Marín tuvo su notaría en el edificio María. Este es el abogado Marín. Él es Hirschman, abuelo de Ana Luisa Rojas Marín. Ana Luisa ya murió, pero uno de los temas de su maestría y de su doctorado fue investigar sobre don Hugo Leitch. Ella conoce que su abuelo, ¿no?, que su abuelo Miguel, tuvo esta amistad y sabe de la obra de don Hugo. Y Ana Luisa se dedica a investigar. Va al lugar donde nace don Hugo Leitch, conoce, bueno, ella cuando llega en los años 80, que ella se iba a Alemania. Fíjate, cada verano Ana Luisa se iba a Alemania a pasarse. me imagino que a Bremen, que era la tierra natal, bueno, claro, de su mamá. Fue a visitar. A Berlín, donde trabajó el doctor Hugo Leitch. No encontró nada. No. Ya había centros comerciales donde él había nacido. Es que al doctor lo sorprendió la guerra cuando se le hace el ofrecimiento de regresar a su natal Alemania. Hay un dato que, si tú me permites, que cómo conoce el licenciado Marín Hirschman a Hugo Leitch. Fíjate qué curioso, cuando tenía ya varias publicaciones, se logra esclarecer en toda esa investigación algo que estaba un poquito en la imprecisión, que era el tema de la Fundación de Puebla. La fecha de la Fundación de Puebla la precisa don Hugo Leitch en sus métodos de investigación. Sobre todo porque faltaban algunos... Es que se habla de dos fechas. Así es. La de abril y la de septiembre. Es por ello que es llamado por la Escuela de Antropología, y entonces el doctor Leitch ahí, es invitado a la Academia de Ciencias Antonio Alzate. Sí. Conoce al licenciado Marín Hirschman porque, pues, vecino de la Biblioteca Palafoxiana, ¿verdad?, que donde él ya empieza a hacer sus trabajos, se hacen grandes amigos y el licenciado Marín Hirschman llega a ser
pues no solamente su gran amigo, sino también su apoyo Sí, su económico. mecenas, claro. Y bueno, también presentando su trabajo en una serie de, pues, los foros locales y en los foros nacionales. Oye, y en una de las casas de Miguel Marín, el abogado Miguel Marín, sobre la 4 Sur, entre la 13 y la 15 Oriente, en la esquina está la Arena Puebla y enfrente de esta casa está el edificio del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social. Don Hugo Light vivió en esta casa, pero no ocupó toda la casa. Don Hugo Light ocupó una de estas accesorias. Una de estas ventanitas. ¿Cierto? Era un gran cuarto, ¿verdad? Y él ahí vivió con su mamá. Si vamos a fechas, podemos decir entonces que el libro de las calles de Puebla se escribió en esta casa de la 1930. Claro. Alrededor de ese año. Claro, claro. Y en el 1933 queda concluido y solo hasta 1934-36 se presenta la primera publicación. Exactamente. Y quería decirte que el gobernador, ¿sabes quién era? Era Leónides Andreu Almazán, en aquel controvertido y la efervescencia política de ese momento. Es nombrado don Hugo Light bibliotecario de la Palafoxiana. Claro, que también él ayuda, ¿no?, con su trabajo para meter orden en la cuestión de la biblioteca. En esta calle, en esta 4 Sur, donde decíamos que vivió don Hugo Light, en la casa de junto, ¿no?, que ahora también pertenece al Sindicato del Seguro Social, esta casa todavía se conservan algunos cuartos en la parte de enfrente y el resto ahora es un estacionamiento. Ahí es donde vivió. Pues dices verdad. ¿Verdad? Porque en esa casa el manuscrito y todo el trabajo que hay detrás de una edición, sobre todo tan documentada como en las calles de Puebla, con las acotaciones históricas y la documentación al calce y todo, bueno, pues ahí llevó nada menos que al escribiente del licenciado Marín Hirschman a que le hiciera todo ese trabajo. Es que él dictaba. Exacto, él dictaba. Y con la ayuda económica del gobernador después, Mijares Palencia, ¿verdad? Claro. Pues entonces fue cuando ya puede entonces perfilar para su presentación en la Ciudad de México la edición Príncipe de su obra. Y la verdad es que calles de Puebla. La verdad es que es una obra maravillosa. Si usted es poblano, le gusta la historia de su ciudad, la quiere conocer, de verdad lo invito para que adquiera este libro. Lo puede adquirir, digamos, nuevo, ¿no? En el Jardín del Carmen, ahí se pone un tianguis. No es tan fácil, Los domingos, ahí de repente lo puede usted encontrar. O en los libros de viejo, ahí en la 11 Oriente hay algunas Bueno, tiendas también los que jóvenes venden pueden libros. ir, ¿no? En Los Sapos. En Los Sapos. Pero ahí te la dejan a precio de turista. Sí, sí, exactamente. O sea, es que estamos hablando que la primera edición fueron 1000 ejemplares, pero ya con eso se da a conocer. Ni idea. 100 pesos. 100 pesos. Sí. Sí, pero hay que encontrar. Eso costaba. Eso costaba. Esta edición que hace el Ayuntamiento de Puebla es cuando... Esa es la calle de la 4 Sur 1305, ¿no? Donde vivió, claro. Y ese es el apartamento que ocupaba, que dices tú, en la casa del licenciado Marín Hirschman. Sí, sí. Pues ahí se realiza la documentación del libro Las calles de Puebla, en esa casa. Oye, fíjate, de los personajes, en esta imagen que te voy a mostrar, de los personajes que hemos estado platicando y que fueron amigos y mecenas de don Hugo Light, bueno, pues ahí podemos ver, mira, en la parte superior, al licenciado Enrique Gómez Haro, aquí está don Enrique Gómez Haro, junto está Tomasito Furlong. Don Tomás Furlong. Dueño de la 8 Poniente, de molinos y de un montón de negocios en Puebla. ¿Sabes que una calle se llamó la calle de Furlong? Creo que es la 4 Norte o la 6 Poniente. La 8 Poniente. La 8... 8 Oriente. Él era dueño prácticamente de todas las casas, de molinos. ¿Quiénes más están ahí, Enrique? Mira, en la parte superior está Bernardino Tamariz Oropesa, está también el profesor Genaro Ponce. ¿Bernardino Tamariz Oropesa es el señor de bigote blanco? No, el señor del bigote blanco es Tomasito Furlong. Furlong. Luego también está ahí don Miguel Marín, que ya veíamos su imagen, y el doctor Sergio Guzmán, que don Hugo Light tenía mucha relación con ellos. Pues yo veo el tipo del señor Gómez Haro como un hombre con una gran personalidad y me parece que también incursiona en el teatro, si no es que me estoy equivocando, y es su hijo.
Ah, claro, bueno, que él representa a don Juan Tenorio. Por más de 30, 40 años, él es el personaje estelar siempre en el mes de noviembre, Que en el mero Día de Muertos. presentado en el teatro Claro. principal. Y su sucesor, Manuel Raigadas, a quien le mandamos un afectuoso abrazo. Vive Manuel Raigadas. Sí. Manolo, seguramente estás ahí en tu casa y Sí, alguna sí, vez sí. sintonizas Puebla en mis recuerdos. Entonces, yo con mucho cariño le mando también un abrazo a nuestro director de teatro, que por cierto, 40 años después del señor Gómez Haro, se avienta también el papel del Tenorio el 2 de noviembre. Claro, que eran los días en que se presentaba el Tenorio, esta obra de Solá. Es solamente el 1 y 2 de noviembre. En Día de Muertos se presentaba el Tenorio. Ahora, bueno, ya es una vacilada y en diferentes épocas y ya hacen un Tenorio cómico, Bueno, etcétera, ya esas ¿no? son variantes que son de las últimas décadas que hacen muy agradable también Y producto de la asistir al televisión. teatro. ¿Estás de acuerdo? También, sí, con gente de la televisión. Pero el Tenorio clásico y serio y todo que presentaba el señor Gómez Haro y luego el señor Reigadas, bueno, pues de mucha tradición en nuestra ciudad. Y Juan Carlos Durán y Octavio Goyri y bueno, una serie un de montón. personas que podemos ahí mencionar como don Luis Mejía y don Juan Tenorio. Sí. Oye, por Espérame, cierto, antes de Sí. continuar, porque tenemos mucho que seguir platicando de don Hugo Light, este alemán poblano que Sí. mucho le dejó a nuestra ciudad. Mire, ojalá funcionarios, ¿no? Personas que toman decisiones sobre nuestra ciudad, tuvieran la curiosidad de echarse un clavadito a este libro de las calles de Puebla. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Puebla en mis recuerdos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Leigh logró trasladarse a Guatemala. Aquí empezaría a dar clases en una universidad del mismo país. Planeaba quedarse únicamente mientras encontraba otro trabajo o regresaba a Alemania. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos. Y estamos platicando de don Hugo Light y estos jóvenes de las cámaras. La verdad es que me estaban diciendo que si ya vimos esta figura de don Hugo Light en la 5 de mayo. Fíjate, recientemente hicieron una escultura, ¿verdad? hay una de estas, creo que son 12 figuras Sí. a lo largo de la 5 de mayo. Está ahí Pedro Ángel Palou, Perfecto. está Hugo López Light. Díaz. Ya no me digas más. Por ya no me digas supuesto más. está Con eso me conformo. don Hugo Light. Sí, que es después la de don Hugo primera me conformo vez. con eso nada más. Fíjate, es la primera vez que la ciudad le hace justicia a este historiador maravilloso y al Sí. que Puebla le debe tanto. Sí. Si usted tiene curiosidad y quiere ubicar más o menos el libro de las calles de Puebla, le recomiendo que busque el plano es un plano cartográfico de 1915, donde aparece el plano de la ciudad y en cada una de las calles el nombre, o sea, el nombre antiguo. Antes de que esta cuadrícula se le diera y se acordara que el eje de nuestra ciudad iba a ser la 5 de mayo, 16 de septiembre, para separar la ciudad entre Oriente y Poniente, y Avenida Reforma, para separarla de norte y sur. A partir de ahí va la numeración. Pares de un lado, nones del otro, igual hacia el norte que hacia el sur. Fíjate Esto que- permite que las ubicaciones sean Sí. rápidas, prontas, ¿no? Diferente a otras ciudades que cada una de sus calles, bueno, pues tienen nombre de algún héroe, de algún personaje de la historia, de algún nativo ilustre, etcétera. Lo increíble es que lo que estás diciendo, la traza y la retícula de la Es- ciudad y del centro histórico, Así es, retícula. sean calles todavía vigentes que hace 25 años eran de doble sentido, como la 2 Poniente, como la 5 de Mayo. misma 2 Sur. Que pasaba un garita y una aviación pegaditos, pero pasaban. Que eso haya sido diseñado desde la Fundación de Puebla, para mí es una visión a futuro. Oye, y además la ciudad
no da el norte geográfico, da 17 grados hacia la izquierda y eso permite que los vientos del norte, ¿no? Dicen, no le pegara a la ciudad y también hace que durante el día, en una acera, en una banqueta de un lado, siempre haya sol, bueno, según va caminando el sol, ¿verdad? Haya sombra o haya sol. A mí me llamaba mucho la atención porque de repente estaba parado en la Reforma y veías caminando a un montón de personas en una acera solo de un lado y del otro vacía o prácticamente vacía la otra banqueta, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo? ¿Y por qué no se cruzan la calle y caminan, ¿no? En la otra que va. No, pues porque ahí daba el sol, entonces no se podía. Oye, te hablo de algo muy triste. La década, Dígame. por ejemplo, del 30 al 40 en la vida de don Hugo Leicht, si en la Navidad de 1930 se publica el libro de las calles de Puebla, Sí, sí. 3 años después fallece su queridísima compañera de toda la vida y mamá Sí. de don Hugo Leicht, Doña Emma. doña Emma. Resulta ser triste que hasta 3 años después de la muerte de su mamá, o sea, 6 años de haber terminado la obra, se publica por primera vez en 1936, ya avanzada la década. Y luego en el 38, ya invitado a formar parte de algunas instituciones, resulta que es llamado por sus méritos por el gobierno alemán ofreciéndole o haciéndole una oferta de posiblemente él decía que tenía la intención de trabajar en Berlín y después regresar ya en otra posición a la ciudad de Puebla. El sepulcro de su mamá fue hecho con muchos trabajos y con pocos recursos. Ah, Entonces él la deja en el Panteón Francés, se va allá y entonces alguien le advierte que la guerra podía estallar y ocurre que sí. y después él enferma, lo operan y bueno, finalmente, meses después, se sabe de la muerte de don Hugo Leicht. Mira, platicabas de la muerte de la mamá. Ella está enterrada en el Así es. Panteón Francés. Ahí es la tumba donde descansan los restos de Ahí la está señora. su monumento. ¿Cómo dices que se llama? ¿Adelaide? ¿Emma Adelaide? sí. ¿O Adelaide Emma Leicht? Emma Leicht. Fíjate que la E se pronuncia como EA, entre EA, Fíjate. y la Ch se pronuncia como J, Leicht. Como un detalle de cariño, Sí. Emma, ¿no? La mamá de don Hugo, acostumbraba a leerle cuentos infantiles. Tenían una gran relación Emma con su hijo, con su hijo Hugo. Y entonces le contaba cuentos, le leía cuentos. Sí. Eso le permite a don Hugo pues, tener una gran imaginación, pero además interesarse por las letras. De ahí su trabajo. Cuando muere su mamá, le coloca junto al cadáver estos cuentos Sí, que él le leía, que le leía cuando era niño. Cuando era niño. En una época más reciente hay gestiones para traer los restos de don Hugo Leicht, que muere en Alemania. Y sus amigos, bueno, pues se enteran tiempo después, Sí. porque tenía pues una gran nostalgia y muchos deseos pues de regresar a este país del sol, como él le llamaba. Se va en 1936 y no se sabe nada de él hasta su primera carta en 1939 que le escribe a su siempre mecenas y mentor y extraordinario amigo Marín. y promotor, el licenciado Marín Hirschman. Le escribe para decirle pues que de momento está bien, pero está internado en un campo de concentración. Sí. Oye, fíjate, decimos que en épocas modernas traen los restos de don Hugo Leicht a nuestra ciudad. Así es. Y bueno, mira, aquí está una imagen de cómo en el Salón de Cabildo Sí. del Palacio Municipal se reciben los restos en un homenaje. Es hasta marzo de 1952 que llegó la noticia a Puebla de que está hospitalizado. Sí, es que lo operan. Él trata de recuperar la salud. Sí. Se ve muy grave. Una operación de la Finalmente, vejiga, por cierto, de la cual no se curó. Finalmente muere. Sí. Y bueno, lo entierran El 15 de Alemania. agosto de 1952 muere en Hamburgo, en su natal Hamburgo, Alemania Occidental. En ese tiempo ya Alemania. Porque Y lo traen él años nace después. con el Imperio Austrohúngaro Claro. y muere con la Alemania moderna. Oye, te voy a contar una anécdota curiosa. Cuéntamelo todo. Ahorita que dices del Imperio Austrohúngaro. Fíjese que el Imperio Austrohúngaro
tuvo su representación diplomática en la calle de Abre, en la Ciudad de México, en la calle de Abre 74. Ahí estuvo esta representación diplomática. En esa misma casa ocurre la primera transmisión de televisión en nuestro país. ¿Ah, sí? Sí. No, yo sabía que la primera transmisión de televisión fue el informe del licenciado Miguel Alemán Velasco. Esa es la televisión comercial, Ajá. el Canal 4. Pero te digo, ¿de dónde? Del edificio de la Lotería Nacional. Ahí se instaló en el piso 13. Por el licenciado Gonzalo Castellot, primer locutor de México. Claro. Pero la primera vez que se transmitió televisión en México de manera experimental fue en la calle de Abre 74, donde estuvo la representación del Imperio Austrohúngaro. Ándele, esa sí no me la sabía. Bueno, pues ahí don Guillermo González Camarena. Ya sé, ahí, entonces tu fuente de información es fidedigna, porque tú tuviste amistad con el ingeniero González Camarena, que ya también en paz descansa. Con Arturo. Don Arturo. Oye, bueno, pues en esta calle de Abre, ahí fue la primera transmisión de televisión. Y la primera persona, la primera mexicana que vio la tele en nuestro país, ¿quién crees que fue? Ni idea. Su señora madre. Ah, sí, claro. Sara Camarena. Porque hizo 4 monitores. Uno lo puso en Palacio Nacional, otro puso en los bajos de la Plaza de México. Después. Otro en la casa donde su mamá lo iba a ver, porque su mamá era parte de su auditorio y siempre el juez de su trabajo. El ingeniero González Camarena hizo las primeras cámaras de televisión de bulbos y fabricó puso una planta para fabricar los receptores. Oye, ya casi vamos a hacer una pausa, pero lo invito para que vea la portada del primer libro de Las calles de Puebla. Este fue el primer libro que conocimos. Este es digamos que es la primera edición. Y a mí me impresionó mucho porque abres el libro y aparece este escudo de nuestra ciudad de Puebla, pero con una impresión a todo color. Claro, es el escudo de la fundación. Muy impresionante. Bueno, al interior también está. Este escudo es tomado de la cédula real. Claro. Es el que tiene las 5 torres, las letras K y B de Carolus Quintus. Sí. Y además habla de la fundación porque están los ángeles ahí. Una cosa extraordinaria. Oye, y otra cosa. Ya nos vamos. Sí, pero déjame decirte que el Colegio Humboldt también, en honor a don Hugo Leicht, su biblioteca así se llama. Es lo que quería decir. Fíjate. Pues mira, es de justicia. Gracias por el favor de su atención. Gracias, mi querido Nacho. Gracias, toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora. Adiós, señora. Ya nos vamos. Yo ya me voy. Gracias por el favor de su atención. Así es que lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.